Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y hoy es lunes, toca historia y vamos a hablar de noticias, de algo de actualidad. Y es para mal lo que está pasando. Voy a hablar de cosas que están pasando y así vamos a aprovechar para hablar de otras que han pasado y que se repiten. Porque está habiendo una ola de incendios en Europa, sobre todo en la zona de Grecia, Italia, la isla de Sicilia, en otras partes de Europa, también en el norte de África, y está habiendo unos incendios muy fuertes. Algunos de estos incendios están afectando a zonas arqueológicas muy importantes. El yacimiento arqueológico y el templo de Segesta en Sicilia, las fotos son por lo menos es todo, pero todos alrededor del templo de Segesta, que hay un yacimiento arqueológico, ha quedado todo arrasado por el fuego. Si veis las imágenes, todo negro, ceniza, está todo arrasado por el fuego y ha sido todo arrasado por este incendio. Es brutal las imágenes y cómo queda todo a su paso del incendio. Como a veces como vamos a decir hoy en varios casos, por no cuidar las cosas, por no cuidar la historia, no valorarla, viene un incendio y lo arrasa todo y eso no se puede arreglar. Y eso ya es algo que se pierde para siempre. Es algo historia en algunos casos de miles o 2000 años que se pierde para siempre. Y eso, en Segesta sigue las olas de incendio, por lo menos parece que lo que es el templo no ha llegado a ese incendio, pero si veis los alrededores de todo el yacimiento está todo arrasado y probablemente excavaciones que estaba viendo, yo vi hace 3 semanas una noticia de que se estaba descubriendo en esa zona cosas bastante importantes, la iba a hablar para más adelante aquí en los lunes, pero claro, todo esto arrasado por el fuego, probablemente muchas de las cosas que se estaban excavando, descubriendo, si no se la han llevado o no se ha podido excavar parte, ha sido ya arrasada por el fuego. Es algo lamentable y en este caso parece que no tanto, pero en otros es por dejadez, por no cuidar las cosas, por no tener cuidado frente a los incendios, falta de presupuesto, no cuidarlo. Y vamos a ver otros casos, porque yo hoy especialmente también en la isla de Rodas está pasando, en la zona de Rodas está pasando que hay muchísimos incendios y también zonas arqueológicas y tal están sufriendo peligro de ser arrasadas. Y es algo que yo hoy me voy a centrar en España y ha habido más, hoy he hablado de varios casos porque hay bastantes casos y algunos que me dejo en el tintero que probablemente hable más adelante, pero los casos en que ha habido incendios y ha sido arrasado el patrimonio histórico, yacimientos arqueológicos, son bastantes, no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, son bastantes. He hecho como un recopilatorio de los más importantes, pero en los últimos años he tirado como mucho de 2018, es lo más lejano que he tirado, pero hay muchísimos casos, algunos que se han quedado, pero a veces pasa por no cuidar las cosas y pasa por no cuidar y no dar el presupuesto a lo que se merece. Voy a ir, por ejemplo, al incendio de Moncayo. Esto pasó en el año pasado, en verano del año pasado, hubo un incendio en el Moncayo y el yacimiento celtíbrico de La Aruña, que es un yacimiento que hay, de los más preciosos que hay, en el poblado de Vera de Moncayo, pues esto era un yacimiento que ya la gente se quejaba antes del incendio de que estaba abandonado, ausencia de excavaciones arqueológicas y que cada vez iba peor este yacimiento. Es algo histórico de la época de celtibérica, muy importante y que no era cuidado. Es lo que he dicho alguna vez y no me cansaré de repetir en los programas de los lunes, que no cuidamos de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de algo tan querido y tan valorado y que podría servir para atraer turistas, cultura, para los jóvenes, para todo, y no lo valoramos y al final acaba cayendo. Valoramos más otras cosas, decimos, no, es que cuesta mucho dinero, es que eso, el poco dinero que puede costar o el que cueste,
es algo que con una inversión mantenemos ese patrimonio y turismo, y aunque no haya turismo, a mí me da lo mismo que no haya turismo, es un patrimonio nuestro que lo mantenemos. Pero si por querer escaquimar dinero, regateamos un poco y nos gastamos esos dineros en sueldos de concejales o en otras cosas que realmente luego se ve el dinero en lo que te estás gastando. Cosas que no son nada importantes. Y luego llega un incendio y lo arrasa todo por querer ser ruin y no querer gastarte dinero en tu patrimonio, que es de lo más importante. O sea, me parece muy mal. Y eso, en el Moncayo, en este yacimiento de La Oruña, pues en este incendio fue afectado la peor parte, los hornos. Son hornos que la cubierta se instaló para preservarlo y ha quedado muy dañada. Y eso, no sabemos si va a haber restauración, quedan restos del material, pero eso, es un yacimiento que no había excavaciones. Lo malo es eso, cuando es un yacimiento que lo dejas, no hay excavaciones, no se mantiene, no hay un mantenimiento, una restauración para que siga más o menos igual, la abandonas y llega un incendio, el incendio lo arrasa todo, no mira ni que sea histórico ni nada. Si la mano del hombre, que si nosotros sí sabemos que es histórico que no lo cuidamos, claro, la naturaleza no distingue, la naturaleza lo arrasa todo y pasa que ha sido prácticamente arrasado, patrimonio ha confirmado que el elemento más afectado ha sido este horno, que a ser una zona de no mucha vegetación no han sido daños muy graves, pero lo poco que haya ardido ya es algo que no se puede recuperar. Y es eso, había indicios de posibles estructuras que quedan pendientes de excavar, pero también es eso, aunque hay cosas que no veamos, el incendio lo arrasa todo y estructuras que están por debajo de la tierra pueden estar siendo también quemadas por el incendio y o arde la tierra por encima, eso hace que vaya hacia abajo y se dañe esa excavación que se podría hacer y cosas que se podrían descubrir. Cuando ya hagamos la excavación está muy dañado, se ha perdido y es algo que realmente, y en este caso de este yacimiento de Oruña, en el Moncaño, un yacimiento celtíberico, o sea, es algo histórico. Estuvo habitado entre los siglos 4 antes de Cristo y 1 después de Cristo, que una existencia se conoce desde el antiguo. Desde finales del siglo XIX fue objeto de excavaciones, pero ya sabemos las excavaciones del siglo XIX cómo eran. Para sacar lo más valioso, venderlo, o sea... menos mal que en este caso lo hicieron los jesuitas, que no eran tanto como... que ellos intentaban preservar más el patrimonio, pero en otros casos es un poco muy mal lo que se hace, pero bueno. Patrimonio no tiene constancia que no haya ningún otro yacimiento en estos incendios forestales, pero claro, patrimonio tampoco, yo tampoco me fiaría muchas veces porque ya decimos que el mantenimiento es muy malo de estos sitios y muy mal. Pasamos a otro afectado por incendios en los últimos años y nos vamos al incendio que afectó al yacimiento arqueológico de Saint-Vincent de Olors, ¿vale? Los bomberos atribuyeron este incendio a las bajas humedades. Este incendio fue este mismo año, sobre febrero, ¿vale? Y es un yacimiento arqueológico íbero, de los íberos. Hemos ido antes a los celtíberos, ahora a los íberos. Nos vamos a mover en todos estos incendios en estas épocas y estamos hablando de yacimientos de más de 2000 años. O sea, está en la provincia de Barcelona y la causa se prevé que es la sequía. Y es otro yacimiento que ha tenido graves daños estructurales. Así que superficie devorada por las llamas y veremos. Luego, después del paso de estos incendios, es muy importante la restauración, el valorar estos daños para ver cómo se trata, que se puede restaurar, que no, tener cuidado para futuros incendios, tener un mantenimiento mejor. Todo eso es muy importante. También en estos casos hay veces que no hay mucha vigilancia y yo creo que en estos casos debería haber más vigilancia en estos yacimientos. Un guarda, algo que si hubiera un incendio avisara enseguida porque estos sitios son sitios históricos y deberían estar muy bien preservados, no como algunos como están abandonados, que es a veces un poco lamentable el estado en el que están.
Y eso. Nos vamos al incendio forestal que se declaró también. Yacimiento de Netróbiga, ¿vale? Este yacimiento está situado en la sierra entre Andalucía y Extremadura, ¿vale? Y es un yacimiento también bastante importante. No ha habido muchos daños, pero es un yacimiento arqueológico de Necróbiga que fue declarado en el año 2013 como bien de interés cultural por la Junta de Extremadura. Cuenta con orígenes celtas, romanos, visigodos y musulmanos. O sea que si en los otros yacimientos hablamos de yacimientos de origen celta o íbero, este tiene todas las culturas. Primero estuvieron los celtas, luego los romanos, luego los visigodos y musulmanes. Así que un yacimiento, piezas incontadas, excavaciones, así que es una pérdida bastante afectable porque estamos perdiendo de bastantes civilizaciones, de la romana, la visigoda, la musulmana, la celta. Y realmente es, una vez hace el recinto arqueológico, sinceramente se encuentra con un antiguo mercado. Claro, todo esto ha sido arrasado por este incendio. Y si vemos las fotos, está todo hecho cenizas, todo arrasado, zonas naturales también muy bonitas. Que claro, no tenía, llega el incendio y como he dicho antes, lo arrasa todo. En esta zona, uno de los yacimientos con mayor relevancia de Extremadura, este yacimiento. Y es verdaderamente desolador ver cómo está todo. Tú lo ves y dices, madre mía, están repasando los daños ocasionados por el fuego en el paso del yacimiento, pero lo que digo, llega un incendio y lo arrasa absolutamente todo, y en este caso el yacimiento de Netróbiga, ¿vale? Para que tengamos claro que esto pasó en agosto de 2020. Casi todos estos incendios suelen pasar en verano, ¿vale? Que es la época principal del año en incendios, y casi siempre pasan en verano los incendios, y en especial también pasa en este caso que estamos diciendo, los yacimientos arqueológicos que son incendiados y arrasados por el fuego. Y antes de ir yo creo que es uno de los principales en estos años, uno de los principales daños que han surgido, también decir que la Alcazaba de Badajoz, o sea, no estoy diciendo un sitio abandonado y tal, estamos diciendo Badajoz, que es una ciudad ya de las más importantes de Extremadura, pues también el yacimiento de la Alcazaba de Badajoz, de época árabe y que tiene restos bastante valiosos, pues lleva sufriendo no solo sufriendo incendios, pinturas, botellones, o sea, es lamentable todo lo que está sufriendo, y es eso, por dejación del ayuntamiento, de las administraciones, pista ilegal de carreras, lo dejan hacer todo. Claro, cuando tú dejas que hayan botellones, pista ilegal y todo, acaba habiendo basura, incendios. Y esto en una alcazaba árabe, en unos restos arqueológicos. O sea, es para echarse un poco las manos a la cabeza de lo que está pasando. Y eso, y para acabar hoy, en estos incendios, probablemente más adelante hagamos otro especial fuera de España y en otros sitios que ha habido también, y en España, porque ya digo, he hecho una selección porque hay bastantes, he hecho una selección de los más importantes porque hay bastantes incendios y se podría hacer un programa bastante largo. Pero el más importante es el de este año, el de hace 2 años, perdón, el incendio de Navalcruz. Esta zona que tiene bastantes, no uno, sino tiene, atención al dato, porque esta zona de Navalcruz, este incendio que hubo en 2021, afectó a 40 yacimientos arqueológicos. O sea, es para llevarse las manos a la cabeza. El fuego ha causado daños graves en gabas rupestres. Que ha absorbido la pérdida. Es que este Navalcruz, que entre otras cosas forma parte, entre otros yacimientos, el de Castrulaca, uno de los el yacimiento más importante celtíbero y más grande de Europa, que es todo lo que tiene. Yo he estado en él, y aparte de que la senda de subir hasta él es muy bonita, la naturaleza y todo lo que tiene es espectacular. Pues todas las pérdidas que ha tenido este yacimiento, hay un listado de todo lo que perdió, y son 6 páginas
de los yacimientos que han sido afectados, 6 páginas, o sea, para que nos demos cuenta todo lo que afectó este incendio. Y vamos a hablar un poquito, pues eso, cambio de color, oxidación de pigmentos, grietas, o sea, grietas. Había piedras de hace 2000 años, de yacimientos celtíbicos, y tienen grietas después del incendio. Este incendio que arrasó 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila, tuvo un coste cultural, como decimos, pues bastante grande. Y es una pena todo esto que se ha perdido. Y es lo que pasa a veces. A veces cuando hay un incendio, es muy importante salvar la propiedad privada, las vidas, todo eso, también los animales es muy importante, pero esto suele ser lo que se deja más de lado. El patrimonio histórico se salva todo y esto se deja lo último, si se deja, porque hay veces que se deja su suerte, y es lo que se tendría que ver. Cuando haya un incendio, intentar también salvar todo lo posible, pero esto también intentar salvarlo porque es algo muy importante, y si una vez que pasa el incendio ya lo perdemos, ya no hay nada que hacer. Una casa puede ser una pérdida muy, muy dolorosa, pero la podemos reconstruir. Lo mismo que una vida no la podemos volver a crecer, pero una casa, bueno, puede haber ayuda, se puede volver a construir, pero un yacimiento arqueológico, adiós, 2000 años de historia que se van de nuestra historia y nuestra cultura, que se van al retrete de una pasada. O sea que había que tener más cuidado y cuidarlo con mucho mejor, prever más estos incendios. De los casi 60 restos que se analizaron después de este incendio, uno fue destruido tras el incendio. Fue lo destruido por, claro, no solo ese incendio, las consecuencias de ese incendio, lo que he dicho antes. La tierra que destruye, los sedimentos que arrastra, por arrastre de agua, por lluvias torrenciales posteriores al incendio. Claro, la estructura de tierra era una, la estructura de tierra se modifica, y cuando hay un paso de agua, ese sitio por donde pasaba el agua y no arrasaba nada se ha cambiado y pasa justo por donde el yacimiento y arrastra sedimentos, piedras del yacimiento, y nos quedamos sin esas piedras de... Puede ser un altar de sacrificio, puede ser una antigua casa, puede ser un templo, nos quedamos totalmente sin ello, por no haberlo cuidado en condiciones. Y eso, 22 elementos de interés histórico y cultural que algunos no estaban inventariados. O sea, esto es para echarnos las manos a la cabeza. O sea, hay bienes que no estaban inventariados. O sea, bienes que han sido arrasados por el incendio, y que no estaban inventariados por la Junta de Castilla y León. No las había inventariado. O sea, para que veamos cómo se cuida el patrimonio, y muchas veces se pasa de él y no se inventaria. Y claro, no se sabía que eso estaba ahí, no se sabe lo que se ha perdido porque no estaban inventariados. O sea, es un poco lamentable, un poco lo que quiero denunciar desde aquí, que hay que tener mucho más cuidado de todas las administraciones, ¿no? Me da lo mismo que sea ayuntamiento, que sea comunidad autónoma, que sea el gobierno, patrimonio, quien sea, hay que cuidarlo en condiciones. Y esto no tiene colores, porque esto ha pasado con un partido, con otro, cualquier partido. Pasa que muchas veces no cuidan el patrimonio. Esto cuando hay elecciones, por ejemplo, yo mirando, que soy de esos frikis que mira el programa electoral de todos los partidos, no hablan del patrimonio prácticamente en ninguno. Se les llena la boca de hablar a veces de la historia de España, de usarla para fines políticos, pero luego de cuidar el patrimonio y invertir en él, en ese patrimonio de miles de años, no ponen nada en sus programas electorales, y muchos ni tienen cuidado de ello. O sea, que para que veáis. Y eso, los arqueólogos dicen que ha coordinado el informe, que decidieron no solo centrarse en los castros betones, ya que decimos que son más de 40 castros y yacimientos los que han sido arrasados por posiciones por todo el territorio. Aprovecharon este incendio para cosas que no estaban analizadas y que no se habían visto, para intentar analizarlo. Y eso, el pontón perdió 2 de las losas paseras, aunque no consideran muy dificultosa la reconstrucción en uno de esos yacimientos. Grabados rupestres, esos grabados rupestres que hay en la piedra de más de 2000 años, también han sido, en este yacimiento de Achopeas, también han sido perdidos.
No vieron deterioros celulares, pero es ya lo que decimos, si pasa el fuego ya las rocas se empieza a modificar y ya eso a la larga tú ahora no lo ves, pero dentro de años puede haber afectado bastante. Viene un proceso de degradado y descomposición de la roca directamente afectando directamente al conjunto. Los grabados fueron fuertemente alterados, lo que digo yo. Pasa el incendio y esa descomposición química de la piedra hace que eso se vaya dañando y cada vez, aunque pase el incendio, que yo me hizo mucha gracia con este incendio, muchos alcaldes encima sacaron pecho, que esto ya es para decir, madre mía, encima de que no has tenido gestión del patrimonio, encima sacas pecho, es de ser un inútil, pero bueno. Sacaron pecho de que no había sido dañado y luego se ha visto en estudios con los meses, con los años, porque esto ya ha pasado casi 2 años de este incendio, de que sí ha afectado, poco a poco se están dañando esas rocas y esos grabados que había de hace más de 2000 años se están perdiendo, se están dañando y en un tiempo podemos perderlos si no se hace la restauración pertinente. La calzada de Navalmoral, que pertenece a un conjunto de molinos medievales y contemporáneos, sufrió graves daños de cambios de color. O sea, para que veamos todo, está la lista de todos los daños estructurales y son muchísimos todo lo que se perdió en este incendio. El informe propone medidas urgentes como realizar un seguimiento de las tareas de limpieza, reposición de la cartelería, incluir el inventario patrimonial. Es decir, para que todo, si pasa, no vuelva a suceder, si pasa un incendio, de estar todo señalizado, estar todo inventariado, que se sepa lo que hay, estar cuidado, con guardias forestales que cuiden el terreno. Los arqueólogos han puesto medidas para que ponen. El coste económico. Se dan como cifras del coste económico y me hace mucha gracia cuando dicen, uy, es que cuesta mucho y tal. O sea, en parte esto está pasando porque no se invirtió lo que se debía. Ahora se tiene que invertir más y los políticos poniendo pegas y todo, me parece algo del patrimonio que debería ser obligatorio por ley invertir lo que haga falta y es algo que no deberían poner ni un poco de pega. Este informe, un informe que fue encargado durante la coalición que había en ese momento en esta zona entre PP y Ciudadanos, y han entrado en cultura está Vox, está ahora mismo, y han preguntado varios medios y tal por las actuaciones de la zona de Castulaca. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues ninguna. No han dicho nada, ni lo que van a hacer, ni nada. Dicen que más o menos por las contrataciones del portal de Castilla-León y de la zona se sabe más o menos el presupuesto que va a invertir, pero vamos, que cuando a algunos partidos se les llena la boca de hablar de historia de España, de decir que hay que valorar nuestra historia, y luego tenemos estos yacimientos totalmente abandonados, o sea, este Castro Ulaca, pero que forma parte de más de 40 castros y yacimientos que fueron arrasados en este incendio de Navalcruz en 2021, me parece lamentable y realmente algo de lo que tenemos que aprender y que no nos vuelva a pasar más. Es que datan directamente que este yacimiento, digo que es de los más importantes porque hablaba de él Estrabón, que es uno de los historiadores griegos de la época romana y de Grecia más importantes. Incluso se dice que Aníbal pasó por esta zona con sus elefantes, con su ejército, justo antes de la Segunda Guerra Púnica. O sea, toda la historia que tiene este castro de Ulaca y toda esta zona, y que mucha parte se ha perdido y veremos, se va a hacer restauraciones y tal. Pero lo que digo yo, por mucha restauración y mucho que se quiera hacer ahora, ya es patrimonio que ha pasado el fuego y ya ha sido dañado. Se podrá intentar arreglar algo, pero ya es muy difícil. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Un programa un poquito largo, pero yo creo que vale la pena porque hay que valorar nuestro patrimonio. Tener cuidado, cuidarlo de cara a los incendios, estos incendios que vemos que arrasan todo. Que no miran que sea yacimiento, que sea una casa, que sea una vida, arrasas hasta de todo y lo que hay que hacer es tener mucha prevención tanto de los incendios como de nuestro patrimonio, tenerlo todo súper buen cuidado y así esto, si llega a pasar, los daños serán mucho menores. Así que nos vemos, cuidemos nuestra historia y un saludete y adiós.